Vamos a seguir viendo algunos pasajes del libro de Efesios que estuvimos mirando. Ahora veamos el capítulo número 2. Vamos a leer estos primeros 10 versículos, donde el título de esa porción se llama Salvos por gracia. Dice aquí, libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dice, Dios preparó de antemano todas estas cosas. Leíamos en el primer capítulo la predestinación, cómo Dios había preparado este plan maravilloso de salvación para el hombre, para todo aquel que cree, para todo aquel que confía, para todo aquel que entrega su vida a Él. Y el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Alguien muerto puede resucitar? ¿Puede reaccionar? Por sí solo no lo puede hacer. Si no viene algo, un poder sobrenatural, si no viene algo especial sobre esa vida y alguien sopla y hay algo que lo levanta, solo no puede levantarse. Fue Cristo quien nos dio esa vida. Esta frase, estabais muerto, dice que un hombre no necesita meramente una guía, un maestro cuando está muerto, un consejo, no. Lo que necesita el hombre cuando está muerto es alguien capaz que pueda resucitar su espíritu. Es alguien que pueda hacer esa obra de resurrección. Y ese fue Cristo. Fue Cristo el quien hizo esa obra en nuestras vidas. Cuando hoy el mundo, siempre el mundo pensó que podía hacerlo por sí mismo. Y hoy el mundo lo sigue diciendo, que lo puede hacer por sí mismo. Por ejemplo, escuchamos frases que dice, el poder está en ti. Si en nosotros no está ese poder de Cristo, nosotros no somos nada, somos meramente pecadores. No podemos tener un poder propio. El poder que existe en nosotros, que quizás que antes existía cuando estábamos en el mundo, era un poder satánico. Alguien manejaba nuestras vidas. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, es Cristo el quien maneja nuestras vidas. Entonces, esta frase que el mundo dice, el poder está en ti, ¿qué saldrá de aquel hombre? Otra frase que encontré dice, la mente neurótica, emocional, problemática y sufriente
siempre está insatisfecha, y esto es lo que existe, esto lo vemos hoy en el mundo. Se siente vacía y busca desesperadamente en lugares equivocados algo que lo sacie. Encontramos distintas corrientes en el mundo, distintas corrientes que buscan levantar el hombre, que buscan levantar pensamientos, criterios huecos, vacíos, que realmente vemos cómo se van desviando cada vez más de Dios, negando la existencia de Dios y hasta negando la moral, negando hasta el hombre llegan a negar. Cómo el hombre a través de estos pensamientos ha llegado a decir que un hijo suyo puede no ser hijo suyo, que un hijo suyo es tan solamente células que no tienen sentido y puede matarlo sin ningún, ¿cómo se dice? Remordimiento. ¿Por qué? Su mente está vacía, hueca, entenebrecida. Otra que encontré, desde la profunda oscuridad luminosa, desde el origen de quién eres, estás siendo llamando a despertar. ¿Quién eres? Si no tienes a Cristo, ¿quién eres? ¿Qué hay en ti? No hay nada. Te invito, otra frase, te invito a que camines conmigo junto a estas enseñanzas y realices tu verdadero ser. Mira que de pronto empieces a encontrar lo que realmente eres sin Cristo. No va a salir cosas buenas. Sale totalmente negación a Dios y llegas a negar hasta tu vida y cree en ti. Cree en ti, otra. Y de esto es también lo que habla en este pasaje, cómo estos pensamientos, cómo la mente humana dominada por Satanás, los gobiernos, los sistemas gobernados por Satanás, el mundo gobernado por Satanás, cómo nosotros permitimos que esto suceda. Y esto éramos nosotros antes, dice. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Sí, éramos así. Éramos guiados y dominados por Satanás. Manejaba nuestra mente como él quería. Dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El modo y las actitudes de esta sociedad son formadas por el príncipe de la potestad del aire, título dado a Satanás, que tiene el poder y el dominio y esta relación y esta influencia sobre las culturas, sobre las naciones, sobre todas las cosas. Si nosotros cuando analizamos las culturas a la luz de las Escrituras, siempre vamos a ver que la cultura trata de resaltar al hombre o trata de resaltar a un hombre que ha sido emblemático en esa sociedad, o a cualquier ídolo, a una leyenda. Pero siempre van dejando de lado a Dios. Y ese es el objetivo siempre de Satanás, negar a Dios. ¿Cómo es el corazón del hombre? Santiago 4, 2 al 4 nos dice: codiciáis y no tenéis, matáis, ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Habla también de la oración. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo lo que el mundo hace y forma está en contra de las cosas de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ay, no, pero esto es lo que hacen, esto es la moda, esta es la forma de vivir, pero si no coincide con lo que Dios ha mandado, no es de Dios. Nosotros tenemos una forma de vivir. Romanos 12, 2 dice así: no imites la conducta, en la Nueva Traducción Viviente estoy leyendo, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo.
Ay, ¿por qué lo haces? Y porque siempre fue así, porque así lo hacían. Pero está mal. Ah, no importa, pero así siempre se lo hizo. Pero está mal. No imiten esas costumbres del mundo. Más bien deje que Dios transforme en personas nuevas para cambiarla la manera de pensar. Ahí está. Ahí radica mucho de lo que somos nosotros. Hasta que Dios comienza a transformar nuestra mente. ¿Qué pasa? Comienza a transformar la manera de pensar. Y dice que la mente junto con el corazón están íntimamente relacionados. Hablamos muchas veces, esto es lo que sentía en el corazón. Sí, es lo que pensabas. Quizás el corazón no tiene la capacidad de pensar. El corazón vive, reacciona, se mueve, se excita, pero es la mente quien conecta directamente el corazón. La mente es la que piensa. Amén. Por eso es que Cristo, cuando cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar. Ya no pensamos las cosas. Estaba con un compañero de trabajo hoy y decía él, se separó hace un tiempo de la mujer y estaba hablando en primer lugar con otro compañero de trabajo que ahora nos dimos cuenta que también tiene problemas con la mujer y captamos ahí que es como que le estaba pidiendo consejo al otro separado. Y después dice él, es más, se tatuó aquí en la mano, todo termina. Como diciendo, sí, al principio vos te sentís mal de lo que ha pasado, te sentís mal de que te has separado con tu mujer, que te has peleado, que esto, que este otro, que tus hijos no lo podés ver, que tenés que pasarle una pensión. ¿Sabes qué? Después de un tiempo pasa. Después de un tiempo ya es normal, te olvidás de todo eso. Y como todo este pensamiento errado, y también salía, dice, mira esa chica, dice, no, y el otro compañero dice, yo tengo mi mujer, no necesito mirar a otra mujer. Ah, no, pero mira. Y como ya la mente de este hombre ya no le importa nada, ni siquiera puede llegar a respetar el pensamiento del otro, porque todavía lo insistía que mire o que haga algo que no quería. Esto es una mente que está tergiversada, una mente que no ha sido tocada por Cristo. Y eso es lo que Él cambia, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas. Entonces dice, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Esto es lo que dice en Romanos. La cual es buena, agradable y perfecta. Cuando hemos llegado a la iglesia, de pronto una de las cosas que resalta el mundo, dice, no, pero ahí te prohíben esto, te prohíben lo otro, te prohíben lo otro. Yo le quiero decir algo, yo no les prohíbo nada, hagan lo que ustedes quieran, siempre y cuando sea la voluntad de Dios. Y ustedes, hay algo que va a ir hablando siempre a nuestros corazones, es el Espíritu Santo, que va a decir, eso no te conviene. Porque hasta ahora nadie nos cerró la boca, nadie nos ató la mano, nadie nos hizo nada de eso. Podemos hacerlo, pero no conviene. Eso es ir aprendiendo la voluntad de Dios buena y perfecta. Para eso debemos aprender también las Escrituras. Efesios 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, y todos sabemos de los que les estoy hablando aquí, viviendo en sus quizás placeres, en los desvíos y dejándose llevar por la carne, por los sentimientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿qué significa ser hijos de ira? Hijos de ira es ser hijos de desobediencia. Es estar bajo la condición de un Dios airado a causa del pecado. Es enfrentar el juicio por haber violado las fronteras que condicionan esa orden espiritual y moral.
Y cuando leamos ahora, vamos al libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 18, vamos a ir entendiendo un poquitito más acerca de qué son las cosas que a Dios pueden hacerlo airar. Dios estableció, aún en la moral del hombre, dice, ¿y cómo van a ser juzgados, por ejemplo, aquellos, no sé, indios o tribus que se encuentran totalmente aislados, que no conocen, nunca vieron una Biblia, nunca nadie les habló? Pero hay algo que hay dentro de ellos y es la moral y es algo que Dios puso. De pronto vemos que aquellos también respetan quizás a sus mujeres, respetan a sus hijos, alimentan, se visten y pueden vivir en una comunidad organizada. ¿Por qué? Porque hay una moral y serán juzgados según la luz que ellos tienen, según lo que han aprendido. Pero ahora cuando uno sabe lo que realmente está mal, parece que desde ese momento que uno sabe es el momento que uno ya quiere quebrarla la ley, ya quiere infringirla. Y dice aquí en Romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, no permiten que la verdad continúe creciendo, sino que a través de injusticia, a través de pecado, detienen esa verdad y no permiten que avance, no permiten que avance dentro nuestro principalmente, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, conocen acerca de Dios, pues Dios se lo manifestó. No podemos decir, no hemos escuchado nunca acerca de Dios, sí lo hemos escuchado. Y hay muchas personas con las cuales, es más, todas las personas con las cuales nosotros podemos hablar, cuando le empieces a hablar ellos van a saber que están haciendo mal. Saben, pero lo hacen lo mismo a propósito. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Aún la misma naturaleza, aún la misma creación de Dios habla acerca de lo que Dios es. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos dejaron que sean ellos lo que piensen y su necio corazón fue entenebrecido. Ese corazón que de pronto dejó que haga lo que hay dentro, escucha tu corazón, se dice, haz lo que siente tu corazón. Y engañoso es el corazón del hombre, dice en Eclesiastés. O sea, ¿qué puede haber bueno dentro de un corazón que no ha sido regenerado? No hay nada bueno. Romanos 1:18, pero en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Todo esto, cuando uno niega a Dios y comienza a volverse a sus andanzas, a esa vieja vida, eso trae ira sobre Dios. Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de que un tiempo que Dios te haya dicho, eso está mal, eso no es el camino? No va a forzar a nadie. De pronto, si alguna vez te ha pasado, has comenzado a hacer o hacías cosas que no convenían, llegó el momento que ni siquiera tu mente te culpaba. Ni siquiera en tu mente podías decir, che, pero esto está mal. Lo veías tan normal a esa clase de vida pecaminosa. ¿Por qué? Porque Dios directamente aleja su mano y dice, yo no lo voy a molestar más porque su voluntad es esa, que la haga. Entonces dice, Dios lo entregó
a una mente reprobada, una mente que no es correcta, es entregado para hacer cosas que no convienen. No está peleando con aquel, así como el hijo pródigo, ¿vieron? El hijo pródigo conocía, tenía un padre, vivía bien, pero dijo, yo quiero probar el mundo. ¿Hubo algo que lo impidió que se vaya? No hubo nada que lo impidió. Pero en un momento en su vida, por gracia y por misericordia, hubo algo dentro suyo que le hizo un clic y que dijo, pero si en la casa de mi padre yo puedo estar bien. Si hay algo que pueda hacer que yo esté bien, yo estoy queriendo comer lo que comen los cerdos, yo estoy mal. Estoy lejos de mi padre, estoy lejos de la realidad. Efesios 4:17 dice, esto pues os digo del requiero del Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es la vanidad de la mente? Es un vacío que hay en la mente. Es el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Es la pérdida de la razón, es la pérdida de los sentidos, es la pérdida de la personalidad de la vida en Dios. Es la ignorancia de los caminos divinos. Esos corazones se vuelven endurecidos. Es pérdida de sensibilidad. De pronto lo vemos cada día en los noticieros, no hace falta que hablemos mucho. Cómo esa pérdida de sensibilidad en la gente. Y ahora quizás con la pandemia hace que todavía se alejen más las personas, que quieran tener menos contacto, que quiera importarle menos lo que hace, lo que dice el otro. Insensibles. La palabra griega para esta vanidad de la mente también significa descuido. Versículo 4 de Efesios. Pero Dios, que es rico en su misericordia, y aquí viene quizás la parte buena, después de lo que éramos nosotros, Dios en su misericordia, en su bondad, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. ¿A dónde? Juntamente con Cristo. O sea, que no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Gracia es un regalo, gracia es un favor, gracia es algo que no podemos pagar. De pronto de estar viviendo bajo el pecado, Cristo allí llevó a la cruz la paga del pecado. Y ese poder que ese pecado tenía sobre nosotros, esa muerte que estaba apoderada de nuestras vidas, fue llevada allí en la cruz, fue vencido allí en la cruz. La cruz, la fe en Cristo, la fe en esa cruz nos declara absueltos, nos declara que no somos culpables delante de Dios, somos justificados. Amén. Dios no nos quita del mundo, ni tampoco nos convierte en muñecos que sintamos como que pecamos y algunas veces lo haremos. Sino, a ver, ¿qué quiere decir? Dios no te dice, bueno, ahora vos vas a ser un santo y te tiene de un lado para otro así, como un trapo. No, seguís en el mundo, seguís haciendo tu voluntad, pero ahora tu voluntad se tiene que alinear con la voluntad de Dios, tu vida en santidad. La diferencia radica en que antes de ser cristianos éramos esclavos de nuestra naturaleza. Era como que de pronto reaccionábamos porque había algo que nos llevaba, nos acarreaba. ¿Vieron? Quizás los animalitos que son seres irracionales, de pronto reaccionan o actúan de una manera. ¿Y por qué hacen así? Porque está dentro de ellos. Ellos reaccionan de cierta manera porque es su naturaleza. Esa era la naturaleza pecaminosa del hombre, y el pecado
directamente lo llevaba a pecar. Pero ahora, cuando Cristo nos da esta gracia, esta misericordia, podemos escoger de vivir para Cristo, de vivir una vida en santidad. Dice el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó, pero quiero leer primero el versículo 5 también para entender más bien el concepto. Aún dice, estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. 3 veces aparece nos hizo en estos 2 versículos. Nos hizo sentar con Cristo en la resurrección, en su ascensión y en su papel actual de estar a la diestra de Dios. De pronto, ¿por qué lo mereceríamos nosotros siendo pecadores ante un Dios tan santo? Si no fuese solamente misericordia, si no fuese gracia. De pronto vemos todos los días, nosotros vemos asesinatos, vemos robos, vemos muchas injusticias. Nosotros como hombres, ¿qué decimos? Ay, Dios tenga misericordia de este hombre. O de pronto nos sale el viejo Adán y dice, hoy sí se tendría que morir este. Eso merecíamos. Nosotros lo merecíamos. El pecado, siendo un asesinato y siendo un robo de caramelo, es pecado. Tiene consecuencia, muerte, alejamiento de Dios. Y de pronto nosotros vieron nuestra justicia como es, ¿no? Ay, no, que se muera o que le pase lo mismo, no sé. Pero Dios no pensó así de nosotros. Dios no pensó. Jesús mismo en la cruz, estando allí y el ladrón a la par, ten misericordia de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. Y había robado. Era un malandra. Toda su vida quizás había sido un malandra. Pero Jesús tuvo misericordia. De esta manera nos hace participar en las obras de su poder, en su reino, Jesucristo. El versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Por qué por medio de la fe? Porque debemos creer. Debemos creer que Jesucristo vino al mundo, vivió, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre y quiere entrar en la vida de cada uno de los corazones que lo aceptan. Creer. Y cada día nosotros debemos creer. Porque ¿saben qué? Porque nuestra fe también muchas veces flaquea. Porque nos encontramos en la vida cotidiana con problemas reales. Y es allí donde debemos decir, es Dios quien está con nosotros, es Dios quien camina con nosotros, es Dios quien nos levanta, es Dios quien nos hace pasar por esta prueba y es Dios quien nos dará la victoria. Amén. Porque si nosotros no creemos, somos simples mortales que vivimos la vida y los problemas nos llevan cacheteando para todos lados sin saber a dónde vamos a llegar. Nosotros sabemos que lo que nos está pasando hoy es para crecimiento, sabemos que es para gloria de Dios también. Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Si fuese por obras, quizás podría ser que algunos lleguemos a ser salvos, quizás otros no, porque ni siquiera nuestras obras sirven para eso. Y otras, pensamos que esas obras son justas, son reales, son buenas, cuando también Dios dice, pueden ser desechadas. Pero la fe, pero este regalo no es por obra, no es porque lo merezcas y no podés hacer nada para pagarlo. Y cuando alguien te da un regalo, que es el regalo que Dios nos dio, la salvación,
Si alguien viene y le dice, toma, te doy un regalo, ¿y usted qué le diría? ¡Ay, cuánto te debo! Pero no me debes nada si yo te estoy regalando, es un regalo. Ah, no, pero decime cuánto te debo, pero si te lo estoy regalando, no tenés que pagarlo. ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es gracias. Gracias. Gracias, Dios. Con cuánta frecuencia los cristianos, aún después de que Dios nos dio esta salvación, nos sentimos obligados de hacer algo como para intentar pagar. Y no podemos hacer algo para pagarle. Solamente está en nosotros responder con gratitud, con alabanza, con regocijo, agradecidos, exaltando a Él y levantando a Él, sabiendo que no lo merecíamos. Dice en Efesios 1, 6, 7, que ya hemos visto los otros días, dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Todo lo que nosotros somos, esa salvación aún que Él nos da, eso es para alabanza de su gloria, de su gracia, de este regalo, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En quien tenemos redención, dice, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y habla nuevamente de la gracia. Y el versículo 10 de acá de Efesios 2 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. A ver, de pronto aquel que ha sido justificado, que ha sido lavado, que ha sido renovado, que vive en fe en Cristo, las buenas obras demuestran su fe. Nosotros no hacemos buenas obras para tener fe, sino que tenemos fe y por eso realizamos buenas obras. ¿Y por qué? Por agradecimiento a Dios. Yo no puedo pagarte, yo no puedo hacer nada, solamente puedo demostrar lo que Dios hace en mí. Creados para buenas obras, para que vivamos en ellas, para que caminemos en ellas, para demostrar. Cristo, ¿por qué fue necesario que Jesús anduviese por la tierra? De pronto que haya un patrón real, un patrón santo, de decir, Él vivió así, reaccionó así ante tal amenaza, reaccionó ante aquellos que le pegaban, ante el hambre, ante el frío, ante la tentación, ante sus amigos, ante la oposición. ¿Cómo reaccionó Jesús? Fueron sus obras. Y eso nos quedó a nosotros. Dios en cada creyente renueva esa naturaleza de hijos redimidos para realizar buenas obras. Espero pueda terminar el mensaje, Dios siga hablándome acerca del mensaje del domingo, que quizás el título pueda ser o hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que nosotros seamos o que nosotros hagamos? ¿Qué va primero? Lo dejemos para el domingo. Somos salvos para nuestro beneficio. No somos salvos para nuestro beneficio. Somos salvos y hacemos buenas obras para gloria y para edificación de la iglesia, para edificación del cuerpo de Cristo. Amén. No para vivir como entes santitos allí alejados. Habían unos que les llamaban los santos del pilar. Ellos, para ser santos, se subían a un poste alto y allí quedaban días enteros, los santos del pilar. ¿A quién le iban a hacer problemas si vivían allí? Parece un loro arriba de un árbol. Y quizás ni se los escuchaba. Eso no es santidad.
Santidad es estar en medio del mundo y ser la luz y ser la sal y ser el ejemplo de Cristo. Amén.